Bueno, muy bien. Bendito sea el Señor. Dios mío, cuántas cosas más vamos a ver. Y lo que falta, lo que no estamos viendo es nada. Según lo que la Biblia anuncia, no estamos viendo nada. Absolutamente nada. Bueno, bendito sea el Señor. Repasemos tres términos que son fundamentales para nosotros entenderlos y conocerlos. Es un repaso. Y el primer término es obsesión. Obsesión. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa? Obsesión. Dentro de. ¿Qué significa? Opresión. Fuera de. ¿Y qué significa? Posesión. Dueño de. Esos tres términos que usted los debe tener muy claros, muy presentes para que usted pueda enseñarle primero por usted y segundo para que usted pueda enseñarle a otras personas, ¿sí? Entonces tenemos aquí tres términos que nos hablan de qué. Estos tres términos nos hablan de qué. ¿De qué nos hablan? Influencia. Sí, son una influencia, pero nos hablan de qué. Algo más grande que eso, que abarca esa influencia. ¿Nos hablan de qué? Posiciones. No. Y casito por ahí. ¿Nos hablan de? Obsesiones. Ataques espirituales. Todos son ataques, sí. ¿Nos hablan de? Una posición. Tres condiciones. Tres condiciones. Tres condiciones. El que está poseído está en una condición. El que está obsesionado puede llegar a estar en una condición. Inicialmente no es, yo puedo ser atacado, el enemigo me puede atacar a mí con opresión. Eso no significa que esté necesariamente bajo una condición de presión, porque fue una presión de un momento, de un instante. De ahí algo que lo molestó, lo envenenó ahí, pero usted se encendió, pero se apagó. Sin embargo, es una opresión, ¿sí? Pero no estoy necesariamente bajo condición. Estas son situaciones a las que el enemigo quiere llevarlo a usted y estar permanentemente. Le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda mejor, cotidiano. Una cosa es que usted se entristezca hoy por algo lo entristeció, ¿no? Algo lo entristeció. Entonces, digamos que, voy a poner el ejemplo, se nos muere el perrito, ¿no? ¿Y su merced se entristeció? Claro. Se entristeció, duele, sí, los animales se hacen querer.
y son miembros de la familia, se vuelven. Tanto que la Corte Constitucional los considera miembros vitales del núcleo familiar. Entonces nunca le vaya a pelear a un vecino porque tiene la mascota porque sale perdiendo. Tiene familiar multiespecie. Exacto. Entonces, ¿estuvo triste? Sí. ¿Pudo el enemigo haber intentado traer opresión a la mente y al corazón de Natalia por causa de esa situación? Sí, siempre está buscando la oportunidad, ¿cierto? ¿Pero estuvo bajo una condición de opresión? No. ¿Por qué? Porque a pesar de lo doloroso, a pesar de lo duro, a pesar de lo difícil, ella superó esa situación. Para que de vez en cuando yo me acuerdo del perrito y me duele y lo extraño, pero no estoy dominado, no estoy sometido por esa opresión, ¿sí? La tristeza puede ser una opresión, el dolor puede ser una opresión, el miedo, bueno, mil cosas pueden ser opresión, pero no necesariamente estar yo bajo una condición de opresión. ¿Cuándo estoy bajo una condición de opresión o cuando estoy bajo una condición de obsesión? Cuando ya soy dominado por eso, cuando ya estoy bajo dominio permanente de eso. Les voy a poner un ejemplo. Un niño, vamos a pensar en un niño de 10 años, un niño de 10 años. Fue un caso que yo tuve, que son muy comunes. Este niño me dice la mamá, estoy preocupada porque hoy mi hijo llegó del colegio y olía inmundo. Y cuando yo me detallo huele a puro popó. Y cuando yo voy a mirar, el bendito chino venía en la ruta y se hizo popó. Entonces yo hablo con él y le pregunto, ¿qué pasó? No, mami, no sé qué me pasó. Pero tú venías urgido del baño, ¿qué pasó? Me dijo, no, mami, no, yo no sentía ganas de hacer popó, simplemente me hice. Entonces me tocó, báñese esa ropa, tocó eso para botar, eso fue terrible. Ayúdeme, pastor. Esos fenómenos se llaman, ¿cómo se llaman? ¿Quién sabe? Encopresis. Cuando una persona se hace popó fuera de una edad, de una etapa normal, ¿sí? Se llama encopresis. También pasa con la orina. La persona se puede orinar, entonces se llama enuresis. ¿Listos? Pero para yo poder decir que ese niño está sufriendo de ese fenómeno de encopresis, hay que analizar y hay que investigar, porque le haya pasado una vez, no necesariamente es una encopresis. Tuvo un episodio de encopresis. ¿Lo ven? Pero no tiene encopresis. Fue un episodio. Un episodio. Le voy a poner un ejemplo. El Señor puede, en un momento dado, utilizarlo a usted. Entonces a Juan le dice el vecino, hermano, usted que es cristiano, venga y ora por mi hija que está enferma o por mi esposa. Y usted dice, no, yo voy, camine mamá. Y usted va y ora, y padre, yo oro, Señor, sánala. Y se sanó la persona. Ahí fluyó un don de milagros, de sanidades. Ahí. Pero no necesariamente significa que tiene el don. Fue en un momento específico que Dios fluyó. ¿Sí me hago entender? No necesariamente significa que lo tenga. Para poder decir o determinar que tiene el don, ese don se tiene que manifestar constantemente, permanentemente. Lo mismo es con este tipo de problemas psicológicos de encopresis y enuresis. Lo mismo sucede con cualquier tema de salud mental. Lo mismo sucede con estas condiciones, exactamente igual. ¿Listos? La posesión, nosotros ya sabemos que el Hijo de Dios no puede ser poseído, porque nosotros ya tenemos un dueño que se llama Cristo. El diablo puede llegar a tomar un control, a demonizar parcialmente áreas determinadas de su vida, sí, si usted tiene puertas abiertas. Acordémonos que la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Bueno, entonces este lo voy a borrar, porque pues de este no vamos a hablar, de la posesión, no vamos a hacer tanto énfasis ahí. ¿Listos? Entonces, para decir que estas dos herramientas que utiliza Satanás
son permanentes, son una condición, se tienen que manifestar permanentemente, permanentemente, permanentemente. Cuando yo estoy bajo una condición de opresión y yo soy una persona triste, es porque constantemente estoy manifestando esa tristeza. Yo ya estoy bajo una condición de opresión. Estoy bajo una condición a través de la cual el enemigo me controla. Cuando yo digo que estoy bajo una condición de obsesión, es porque ya el enemigo cogió algo, una debilidad dentro de mí. Acuérdense que esto es dentro de. Es decir, utiliza algo dentro de mí para someterme, para subyugarme, para dominarme. Y puede ser cualquier cosa, puede ser la droga, el alcohol, generalmente la pornografía. Es decir, cualquier cosa, miedo, temores, angustias, cualquier cosa puede ser. Cuando eso se me manifiesta, ese miedo o ese temor, se me manifiesta, y yo empiezo a manifestar un comportamiento del que yo siento que no puedo salir. Mire, los devocionales los están compartiendo mucho y están llegando muchos casos y muchos testimonios de gente que hacen preguntas porque están bajo alguna de estas dos condiciones. Le voy a poner un ejemplo. Una cosa es que usted me diga, pastor, imagínese que yo hace algunos días soñé, yo estaba durmiendo, pastor, y yo me desperté. Ese caso ayer después del devocional me lo comentaron, y yo estaba durmiendo y yo sentí una presencia en el cuarto que entró, yo sentí. Y yo me despierto, pero yo no me podía mover. Y yo sentí que se me acostó encima. Y yo me iba a mover y no podía, iba a gritar y yo quedé con la lengua y como si me la hubieran cogido. ¿Sí? ¿Eso qué es? ¿Eso qué pasa? Yo estoy endemoniada, hay demonios en mi casa, yo estoy bajo maldición. Pues uno no puede entrar a decir sí o no, sin entrar a detallar otras cosas del caso específico de la persona. ¿Sí me hago entender? Pero puede ser, eso claramente es una opresión, pero no necesariamente estoy bajo una condición de opresión. Una de las preguntas que usted debe hacer es, en ese tipo de testimonios, ¿cada cuánto le pasa? No, pastor, esto a mí nunca me había pasado. Entonces esa persona no podemos decir que está bajo una condición de opresión. ¿Puede llegar a estar? Sí, puede llegar a estar. Sí, a eso no se le presta atención. Pero pudo haber sido algo momentáneo. Acuérdense que el Señor permite que nosotros tengamos experiencias espirituales con el mundo espiritual. No necesariamente usted está bajo opresión. ¿Listos? Yo le quiero hacer una pregunta, honestamente. Todos cerremos los ojitos. Cierre los ojos. Cierre sus ojos. Cierre. Y respondas esta pregunta. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente? ¿Está cómodo o está incómodo? Listo, abra los ojitos. Mire, hermano. Cuando usted tiene esto, o está bajo esto, o está bajo esto, generalmente nosotros pensamos o le atribuimos a factores externos esa condición. A condiciones, al clima, al trabajo, a los empleados, a los compañeros, a personas, pero nunca hacemos un alto y nunca nos ponemos a pensar en que puede ser algo completamente espiritual. Ustedes se acuerdan que la semana pasada dijimos algo, que una de las herramientas de guerra espiritual es la observación. Entonces yo tengo que hacer un alto en el camino
y observar. Yo observo. ¿A quién? ¿A usted? ¿Al otro? A mí. A mí. Yo me observo. Yo me observo. Yo me contemplo. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué estoy de esta manera? ¿Por qué este es mi ambiente hoy? Mire, sin mérito de nada, simplemente son ejemplos. ¿Por qué usted tiene el cabello rojo? ¿Por qué? Ay, no, pastor, es que me encanta verme así toda encendida, me encanta, pastor. Usted me va a dar 1000 explicaciones y todas son respetables, hermano, porque son sus explicaciones, ¿ve? ¿Por qué una persona, si a mí me llega una hermana que nunca se pinta, por ejemplo, digamos, voy a poner el ejemplo, la señora Luz Amelia, me llega aquí el domingo, uñas negras, labial negro, y así reteñido los ojos? Yo le pregunto, ¿cuándo la ha visto usted así a ella? Entonces, ¿qué es lo correcto? Mira, su merced. O sea, yo debo tener, y todos, eso debe ser mutuo, ¿cierto? Si yo veo a Juan que me llega aquí, este chino yo lo veo que le gusta, que el ejercicio, que tal, y cuando está con Daniel, y hágale a ver, y venga, está bien, está normal y les aporta para su vida, su salud, chévere, que se cuiden. Pero si yo lo veo que me llega con los ojos rojos, y le miro las uñas y están amarillentas, yo, ¿qué estoy haciendo? Observar. ¿Eso es normal en él? No es normal, no es normal. Si la señora Rosario me llega mañana con el cabello negro, o dice, no, me voy a poner a tono con entonces su merced rojo, amarillo y Pilar que venga azul el cabello, ¿no? Sí. Entonces usted me llega con el cabello negro, y yo, señora Rosario, no es normal, no necesariamente significa que algo esté marchando mal, pero sí hay un cambio, algo que no es normal, no es normal. Entonces esa observación es lo que me permite determinar realmente si esa condición es psicológica, emocional, si mi reactividad, ¿yo por qué soy tan reactivo? Observación, ¿por qué hoy estoy tan reactivo? ¿Por qué contesto así? ¿Por qué me comporto así? ¿Eso es de mí realmente o es fruto de una opresión? Pero eso se hace a través de la observar. Y esa observación se tiene que hacer ¿con qué? Con honestidad. Yo debo ser honesto. ¿Listos? Si hay preguntas por sala me dicen. ¿Usted por qué se quiere aislar? Porque hay momentos en la vida, días, que usted se quiere aislar. Entonces usted observa, venga, ¿por qué? ¿Por qué? Yo le pregunto, levante la mano y por sala me escriben uno de los que les gusta la soledad, estar solos, les gusta, disfrutan mucho estar solos. Yo disfruto estar solo. Pero no permanecer solos, que es diferente. ¿Ve? Rico estar solo, yo disfruto mucho estar solo, pero no permanecer, estar en una condición de soledad permanente, no. Pero yo disfruto mis momentos de soledad, yo los disfruto mucho. ¿Sí? Entonces, preguntaba la señora Clara Inés si un creyente puede llegar a estar, que se aparta, puede llegar a estar poseído. Estoy respondiendo que no, pero sí puede llegar a estar en una situación de deterioro terrible. Bueno, mis hermanos, entonces en esta observación que nosotros hacemos, es donde nosotros tenemos que determinar si eso que usted está sintiendo es fruto simplemente de algo natural de usted, de su psicología, o hay algo espiritual. Aquí está el problema, reconocer que sí hay algo espiritual, cuando lo hay. Ojo, por eso yo debo observar. Le voy a poner un ejemplo, vuelvo al tema. A mí me gusta, yo disfruto estar solo, pero no de una condición de soledad, son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, puede ser que usted diga, quiero dormir. ¿Y por qué?
Usted a esta hora no duerme, no acostumbra a dormir, pero me quiero acostar a dormir. Usted sabe que la gente que empieza a entrar en depresiones empieza mucho a dormir, porque el dormir es una forma de escapar de los problemas, de la realidad, de desconectarse, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces la señora Rosario dice, quiero acostarme a dormir, ahorita no va a llegar a la casa a hacer absolutamente nada. Pero pues quienes la conocen, su familia, saben que usted es una mujer muy activa, que usted no es de dormir en el día. Entonces, eso puede parecer normal. ¿Quiere dormir? ¿Por qué quiere dormir? Esa es la observación. ¿Por qué quiero dormir últimamente tanto? ¿Por qué? Porque yo quiero... Porque hay muchas conductas escapistas, son escapistas, ¿sí? Por eso usted ve hombres que siendo casados y teniendo hijos, se la pasan viendo Los Simpsons, o muñequitos, o jugando PlayStation, Xbox o Nintendo, o se emboban con esos juegos de fútbol. Son conductas escapistas, son regresiones camufladas. Es decir, tengo 30, tengo 40 años, pero yo me regreso a etapas anteriores de mi vida, de mi infancia. Entonces tengo problemas, estoy presionado, pero quiero jugar. Y usted llega y ve a su esposo jugando, en vez de estar buscando trabajo o mirando cómo solucionamos las cosas que estemos afrontando, usted lo ve jugando. Yo tuve el caso de un señor muy bueno en ventas, digo, le iba muy bien en ventas, pero él llegaba a la casa y hacía plata, iba bien. Pero él llegaba a la casa y los problemas con la esposa eran porque él cogía unos audífonos gigantescos que tenía, se los ponía, música, y le daban las 2, 3 de la mañana música. Le encantaba la música. Entonces la esposa le peleaba, mijo, tenemos 2 bebés, ayúdeme, esto, lo otro, pero el problema era que él llegaba y se dedicaba era a escuchar música, y él decía, yo no le veo nada de malo, esa es una conducta escapista. Y hay 50.000 conductas escapistas, que usted está pero no quiere estar. ¿Lo ve? Bueno, entonces el asunto es la observación. Yo observo para identificar honestamente y reconocer. Porque usted puede pelear, no. En mi caso eso no es opresión. Hermano, el diablo sabe si le está metiendo goles o no le está metiendo goles. ¿Ve? Por eso usted encuentra gente, la gente que más plata da a todos estos empresas de la industria cinematográfica son gente adulta. Marvel saca una película y son los adultos los que están comprando, son los primeros los que están comprando. Y les encantan esos universos, porque eso me da como un escape, como válvulas de escape a realidades que me agobian, que me cansan, que lo que sea. ¿Lo ven? Entonces, esa observación por eso debe ser honesta. Por eso debe ser honesta. La obsesión, yo tengo que conocer, identificar mis puntos débiles. Piense en puntos débiles que usted tiene. De su manera de ser, de su manera de pensar. Piense en puntos débiles que usted tenga. No los mencione, no es para que los mencione. Piense. ¿Qué puntos débiles tiene usted? ¿Con qué tradicionalmente usted ha luchado? Hombre, y tiene que pensar en los que ya ha superado también. ¿Lo ve? También tengo que superar. Ejemplo, si yo tenía un problema con la ira, no, ya no lo tengo. Dios me ha cambiado, me ha transformado. ¿Cierto? Pero igual fue en algún momento de mi vida un punto débil. Y en el momento menos pensado, ¿usted no le ha pasado que está en la calle haciendo cualquier cosa en cualquier lugar y viene gente con un comportamiento de un momento a otro, lo empujan, lo van insultando, le van diciendo vieja loca, viejo pendejo, vieja? Y usted dice, ¿qué pasó? A mí me pasó este domingo. Sí. Tipo ahí que se rebotó porque simplemente le pedí algo justo, hermano, no se cole, respete la fila. Entonces no sé qué. Ahí que hubo, ahí hubo un ataque que no le salió, no le sonó, porque yo me calmé y le dije, no, hermano, cálmese, se le está pidiendo algo justo. Haga la fila, y se fue todo bravo por allá rezongando, insultando. Bien, pero el ataque fue para quién, claro, porque
yo hubiera podido reaccionar en ira, ser provocado, ¿ven? A eso hace, en parte, es a lo que la Biblia se refiere cuando dice que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, lo mete en un problema. A mí me pasó algo, una anécdota, pues les voy a contar. Duros. La semana pasada que tenía que ir a hacer unas vueltas, yo vine aquí al seminario y luego me fui. Y llegué allá al centro comercial a hacer la fila para pedir unos extractos que necesitaba. Y yo estaba ahí en la fila, pues claro, yo venía caminando y tal, ¿no? Y estaba ahí en la fila yo y tranquila ahí. No habíamos sino como 4 personas en la fila. Entonces, claro, el calor y toda esa cuestión, eso yo estaba que sudaba la frente, la nariz, toda esa cuestión. ¿Y qué hice? Pues me bajé el tapabocas. Y yo estaba toda tranquila así, haciéndome, airándome y toda esa cuestión. Echándose aire. Cuando de pronto viene una de las vigilantes, señora, póngase el tapabocas. Y claro, me cogió la señora como como fuera de base. Mal parqueado. Y yo con esta voz que me gasta, que quisiera, ¿no? Siempre memarla, pero pues bueno. Y entonces le dije, ¿y cuál es el problema? No me ve, es que estoy aquí atapagada, tengo mucho calor y con el tapaboca no puedo, vea, estoy sudando y no puedo respirar bien, me estoy airando. Sí, pero es que póngase, le dije, señora, con nadie estoy hablando, es que me está viendo que estoy hablando con alguien. Sí, pero es que la norma, no sé qué, le dije, pues eso puede estar escrito y puede tenerlo usted escrito donde quiera, pero yo no me lo voy a poner. Porque yo estaba tranquila, la señora no tenía necesidad de venir a decirme póngase el tapabocas porque no éramos sino 4 personas y yo estaba ahí callada, echándome aire. Y claro, como yo con esta voz tan grande, tan fuerte que tengo, claro, los del banco del lado de allá, los que estaban al lado de allá y toda la gente, todos ahí mirando, pues a mí no se me ha sabido dar nada. Y le dije, no me lo voy a poner, a ver, ¿qué va a hacer? Así como le dice el pastor. Sí, y le dije, no me lo voy a poner, ¿qué va a hacer? Y me quedé mirándola así. Y ahí me quedé. Entonces me dijo, pero señora, usted es muy grosera. Le dije, no señora, no soy grosera. Yo estaba aquí tranquila, no le estaba haciendo mal a nadie, ni le estaba hablando a nadie. Usted es la que me viene a ofender a mí. Entonces, y la señora puso el tapabocas. No me lo puse. Y lo tiró al piso y ya no. Mejor dicho, me sigue. A mí me pasó también algo parecido. Iba en el Transmilenio y pues yo esperaba hasta que pare. Cuando viene un señor y ya se me iba a echar encima, le dije un momento. ¿Se me iba a echar encima? Claro, porque yo estaba ya para salir y el otro se me fue a se me fue encima empujándome. Le dije un momento, ya voy a salir. Espérese un momentito. Entonces el señor ahí sí dice, discúlpeme. Le dije, bueno, está bien, espérese un momentito, que todos vamos a salir. Sí, salvó. Menos mal no iba con su hermana. Pero es que cuando a veces toca. Bueno, ¿a todos nos ha pasado en algún momento ese tipo de cosas? Sí. Eso puede haber sido un ataque, puede haber sido, eso es opresión, porque es algo que viene fuera de él. ¿Sí? Pero usted está bajo una condición de opresión, no necesariamente. ¿Listos? Ya tenemos clara esa diferencia, ¿sí? O sea, yo puedo tener momentos de opresión. Pero no necesariamente, y de hecho todos lo vivimos y podemos vivirlo a diario, ¿o no? Todos podemos vivir situaciones a diario, ¿sí o no? Pero no necesariamente estar bajo una condición de opresión. Ya lo delicado es cuando usted está bajo una condición de presión. ¿Por qué llegaba a una condición de opresión? Porque usted ha abierto puertas. Porque hubo algo que usted no supo detener. ¿Y por qué no lo detuvo? Hermano, porque usted no lo supo distinguir. Por eso es importante la observación. Por eso es importante la observación. Y esa observación debe ser constante. Yo le voy a decir una cosa.
Si nosotros observáramos más, si fuéramos más contemplativos en nuestra vida, yo le aseguro que nos evitaríamos muchas de las actitudes que tenemos. Nos evitaríamos muchos de los problemas que tenemos. No daríamos tantos pasos en falso. Por ejemplo, no seríamos tan groseros con quienes convivimos. No se nos saldrían tantas palabras, porque como usted está observando constantemente, la observación me hace tomar conciencia. Y la Biblia está llena de ejemplos. Ahora, si usted me va a decir, a ver, muéstreme dónde dice que los hijos de Dios tenemos que observar. El Señor Jesucristo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea. Ahí ya. Es observar. Eso es observación. El Antiguo Testamento está lleno. ¿Cuál fue el profeta que esperó escuchar a Dios en el torbellino, en la tormenta, en el fuego, en el aguacero, y lo escuchó a través de un silbido apacible? Ahí hay un ejercicio contemplativo, de observación. Porque a veces el alma, hermano, está acelerada y no nos damos cuenta. Porque yo soy tan contestón. ¿Por qué fui vulgar? ¿Por qué fui vulgar? ¿Por qué? ¿Por qué se me sale esa palabrotota, esa vulgaridad? No es simplemente una palabra, yo tengo que entrar a profundizar y a observar, porque muchas veces cuando el cristiano, el creyente, se le salen palabras de grueso calibre, debe preguntarse si hay una opresión que ni siquiera ha identificado. Lo más peligroso de la opresión y de la obsesión como herramientas de Satanás es que se camuflan, se agazapan, son asolapadas. Usted no los ve como opresión. Sí. Yo la veo usted acelerada, hermana. ¿Qué pasó? ¿Usted por qué está así? ¿Por qué viene así? ¿Usted por qué últimamente ha cambiado su manera de ser, de saludar, de todo? Yo estoy normal, yo estoy bien, yo estoy perfecto, yo estoy de maravilla. Ah, bueno, mi señora, entonces siga de maravilla. La mujer maravilla, le vamos a decir. Más bien la voy a llamar para que me dé una consejería a mí, porque usted está espectacular. Ha cambiado, ha modificado su manera de ser, su manera de comportarse, etcétera. Usted está bajo una... ¡Yo no! ¡Ungida de Jehová! Bueno, está bien, hermano Luis. Gracias, pastor. Iba a opinar que a veces uno tiene un comportamiento permanente, de pronto de agresividad, de grosería, de mal genio, bueno, y uno se justifica echándole la culpa a otros o a las circunstancias, pero rara vez uno reconoce que la culpa es de uno. Casi siempre le echa la culpa a los demás. Sí, Adán. Eso es parte de la naturaleza adámica. Hermano, yo le pregunto a mi hijo, ¿y por qué se fue así en el colegio? ¿Qué pasó con esto y con aquello? No, es que el profesor. Es que explica y no me lo entiende. Yo nunca lo he escuchado decir, papá, tengo que reconocer, siendo yo hijo de pastor, tengo que reconocer que la responsabilidad es mía, me faltó más esfuerzo y dedicación. Nunca, porque es que no es lo humano, no es reconocer y aceptar, no es parte de la naturaleza nuestra, es factores externos siempre son los responsables. Entonces, señora. O sea, pastor, que por ejemplo, si uno le pregunta a la persona, venga, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? De pronto me comporté mal con usted, le hice algo pero no me di cuenta, o yo de pronto dije, hablé algo, pero pues no lo hice con ánimo de ofender, pero aún así la persona sigue insistiendo que está bien ahí, entonces... El otro es el que está bajo presión. ¿Sí me hago entender? Sí. Bajo presión puede estar una persona que literalmente... Mire, yo hablaba con alguien esta semana, el sábado, y me decía, mi mamá murió hace 15 años, pero yo me siento culpable. Y yo, ¿cómo así? ¿Y usted hace cuánto conoce de Dios? Pastor, yo no me acuerdo, a mí mi mamá me llevó de niña, y ella fue una mujer consagrada, pero yo me siento culpable. Bueno, ella me explicó sus razones.
15 años murió la mamá y se sentía culpable. Y eso la atormenta, y eso le hace daño, y vienen épocas en que se calma y eso como que se le olvida, y vuelve y se llena, y vuelve, y así se la pasa, como una cosa cíclica, ¿sí? Ahí está bajo una condición de opresión, ¿sí ven? Ahí ya hay una condición de opresión. Ese es el cuidado que debemos tener cuando usted se molesta. Cuando usted se molesta, la Biblia lo dice, hermano. Entonces esa situación sería una situación agazapada, ¿sí? En el caso de ella no había visto, nosotros hablamos el sábado, y yo le hice ver por la palabra que estaba bajo una opresión. Y ella me dijo, hasta ahora vengo yo a entender que esto es una opresión. Ahí la tenía agazapada. ¿Sí me hago entender? La palabra de Dios dice que si usted va a ir a ofrecer una ofrenda ante el altar que debe hacer, y se acuerda que tiene algo contra un hermano, y dice algo, chiquito, grande, lo que sea, ¿qué tiene que hacer? Deje la ofrenda ahí. Vaya y póngase a cuentas y vuelva. Y ahí sí. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted llegue a estar bajo esta condición. Señora Marta. A mí alguien me dijo una vez, es que yo no me había dado cuenta que yo era tan mal geniada hasta que me casé. Entonces, supuestamente, esa condición de haberse casado y de haber tenido que confrontar cosas con su esposo, le hizo hermosa. Yo le dije, no, eso no es que te surgió desde el momento en que te casaste. Eso venía en ti y de pronto tú lo habías logrado controlar hasta cierto punto. Pero ya afloró. Entonces ahora te toca trabajar con eso. Entonces, esas situaciones muchas veces están, digamos, como dentro de nosotros. Y agazapadas. Puede ser iniquidad, ¿no? Claro, no, siempre es iniquidad, eso es iniquidad. Pero ese ejemplo es excelente. Porque no solo eso, mire, me hace acordar de un caso que atendí la semana pasada, una muchacha. Me dice, me he querido quitar la vida. Y le dije, ¿cómo así? ¿Usted esto ya le había pasado? Me dijo, no fue sino tener mi primer hijo y me han entrado unas depresiones. ¿Cuántos años tiene su hijo? Ya tiene 8 años y ahora tiene una niña de 2, pero ese agite de la vida con los hijos, de que corra, levante los baños, los acueste, los que no hacen caso, que se agarran a servir, que me cogió, que no me cogió, que me jaló, que no me jaló. Mire, me desespera, pastor, me desespera y yo me quiero hacer daño y me siento mala mamá. ¿La culpa son los niños? ¿La culpa es la condición de casada? Nada que tiene que ver. Esa situación que nos plantea la señora Marta y el caso que yo le estoy planteando es simplemente la punta del iceberg. Pero debajo hay una cantidad de cosas que estaban agazapadas ahí. ¿Sí ven? Cuando una persona se suicida y esa persona, por ejemplo, hay casos. El caso de este médico, usted va y mira, ¿hace cuánto fue que se quitó la vida este señor? ¿1 año, 2 años? No, hace poco. Sí, hace 2 años. Eso fue ahorita en la pandemia, ¿no? Sí, pero empezando la pandemia. ¿Señora? Empezando la pandemia. Empezando hace unos 2 años. Que se lanzó ahí, ¿no fue en la clínica Marley, fue? En la country. Eso, en la country. Del 7º piso, algo así, que porque la hija, etcétera. Bien. La situación visible que provocó esa decisión en él, evidentemente el disparador, el gatillo, ¿cuál fue? La muerte de la hija. Pero debajo de eso hay otras cosas. ¿Sí lo ve? Y puede que la persona nunca haya intentado quitarse la vida, ni haya habido antecedentes de depresión y cosas así, pero y toma esa decisión. Eso tiene cosas que vienen y que son muy ocultas, que están allá. Por eso yo tengo que hacer ejercicio de observación y tengo que doblar rodilla. Parte de la guerra espiritual es eso. ¿Alguna vez les habían enseñado eso? No. La guerra espiritual se libra observándose. Yo me observo. Yo me tengo que observar y observar es hacer altos. Son pausas activas del alma. Usted conoce las pausas activas, ¿no? Que le dicen, pausa activa, entonces lleva 2-3 horas ahí en un computador, pausa activa, usted se levanta, se mueve un poquito, desvía los ojos para otro lado, los quita de la pantalla, se estira, se mueve, va, se toma un café, no ahí sentado, no, se para y se oxigena, etc. El alma necesita pausas activas.
El alma, su alma y la mía necesitan pausas activas. Yo necesito observarme. Yo necesito observarme. ¿Qué es observarse? Altos, son pequeños saltos. No salto con ese, sino alto. Hago altos en el camino. Yo destino 10 minuticos. A mí me encanta hacer ejercicios de observación en la noche. Cuando usted se acuesta es un buen momento para observar. Es un buen momento para meditar en lo que fue su día, en decirle al Señor, se me fue la mano en esto, ¿no? Perdóname, Señor, yo hubiera querido que ese tapabocas hubiera sido un revólver, una vaina así, o una cauchera. Sí, entonces, por ejemplo, la señora Luz Amelia, observar, uy, Señor, pero está bien, la señora me asustó, me habló chocante, pero yo soy tu hija, ¿yo por qué reaccioné así? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, no. ¿Y no les ha pasado que cuando hay ese tipo de actitudes y de reacciones, usted se siente como triste, como acongojado, como achantado, como cargado? ¿Quién está produciendo eso? El Espíritu Santo. Y hasta que usted no ora, usted no descansa. Así sea un minuto. Uy, Señor, perdóname, Señor, ayuda. Y usted descansa. Porque el Espíritu Santo lo está inquietando y lo está protegiendo de que usted entre en esto. ¿Ven? Alguien adelanta la mano. Señora Luz, duro su merced. Pues me agrada mirar esto, que el pastor hablaba. Ya trae la cámara. Sí, me agrada que cuando el pastor hablaba de identificar puntos débiles, o sea, porque muchas veces uno, esas cosas que están agazapadas, pues uno no se hace esa conciencia, porque como le pasó a nuestra familia, le pasa a uno, o sea, le puede pasar uno en un momento, y a veces uno no hace esa conciencia de esos puntos débiles. Me parece muy importante esa parte de la obsesión, de la opresión. Entonces, una herramienta que nosotros tenemos, nos han enseñado tradicionalmente, que una herramienta de guerra espiritual es el ayuno. Que una herramienta, y es verdad, ¿no? Eso es verdad. Que una herramienta de guerra espiritual es la oración, y es verdad. El ayuno es una herramienta de guerra espiritual, la oración es una herramienta de guerra espiritual, la intercesión, todo son herramientas, ¿no? Acuérdense que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas. Pero una herramienta fundamental de guerra espiritual es conocer las armas, pero también es observar. ¿A quién le gustan las armas aquí? Levante la mano. Las armas. ¿A quién le gustan? ¿Sí? ¿Le gustan las armas? ¿Le gustan las armas? No, pastor, la próxima semana de martes a viernes, porque el lunes es El lunes es festivo, pero igual hay ayunito el lunes. Bueno, yo hago el ayuno el lunes. Igual lo está haciendo las tardes. Bueno, entonces, el asunto es que cuando usted se observa, tiene ese hábito de observarse, de contemplarse, de examinar, de mirarse. No es juzgarse, ojo con eso. No es darse palo. No, eso no tiene sentido. Eso es darle lugar al diablo. No es llenarse de culpa. No. Es contemplar. Oiga, venga, yo últimamente me pongo muy triste y no sé por qué. ¿Por qué? ¿Qué raíces hay en mí? Y seguramente el Señor le va a mostrar. O me siento cargado o cargada, el Señor le va a mostrar. Y usted se va a empezar a dar cuenta muchas veces, y usted estaba de pronto atribuyéndole esa situación, esa condición, esa sensación a la actitud de esta, a la actitud de ese, a ese. Y usted se va a dar cuenta que no es por otros,
son cosas que el enemigo quiere traer para dañarme. ¿Lo ve? Bueno, entonces cuando usted observa y honestamente hace ese ejercicio, honestamente, sin lucha de egos, de orgullos, porque, por ejemplo, yo le digo, es un ejemplo, le digo a Joshua, hijo, ¿tú por qué estás tan grosero con tu mamá? ¿Yo? Yo le estoy diciendo, observa, escúchate como hablas. No, yo no, hijo, discúlpame. Últimamente tú le estás hablando a tu mamá de una manera diferente. ¿No te has dado cuenta? No, yo estoy bien. ¿Qué necesita esa persona, hermano? Mire, cuando usted le digan, el Espíritu Santo habla a través de silbidos apacibles, y el silbido apacible puede ser el bendito perro que se le orinó en la casa y usted reacciona de una manera muy fea. Ahí puede estar el Espíritu Santo hablando. Porque usted es grosero, hermano. Como decía el hermano Luis, y uno no reconoce, y uno, porque usted vive chocado, acelerado aquí adentro. Yo necesito hacer pausas con la palabra. Yo leo un versículo, no se embuta un capítulo, un versículo. Váyase para la minería, el cheque al portador, váyase para Proverbios. Dame, Señor, oiga, yo estoy como últimamente como muy grosero, como muy altanero, ¿qué me pasa? Y saludo feo, y ¿qué me está pasando? No, es que usted, mire, usted, mi señora, con esa falda, es que no me dan ganas de saludarla con esa falda. No, es que, no, hermano, el problema no está afuera. Ese ejercicio de observación me va a llevar, si lo hago con honestidad, a encontrar cosas que están ¿a dónde? Dentro. Y si estoy haciendo ese ejercicio de observación con honestidad, eso me va a llevar a mí ¿de qué? ¿Ante quién? Ante el Señor. ¿Y eso habla de qué? De una disposición del corazón ¿para qué? Corregir. Sí, pero ¿usted por qué está dispuesto a corregir? De arrepentirse. ¿Y por qué está dispuesto a arrepentirse? Porque está dispuesto ¿a qué? A cambiar. A sujetarse. Estamos hablando de guerra espiritual. Miren, nunca nos habían enseñado que en la guerra espiritual es importante observarse. Yo les puedo traer un arma allá, ¿la quieren ver? ¿No la quieren ver? Yo les puedo traer un arma allá si quieren. Y les puedo enseñar las partes. Y les puedo enseñar cuál es el magazine, que es el proveedor, y las balas y todo. Pero, si yo no conozco esa arma, a usted le van a hacer algo y usted, ¡ay! De pronto hasta le pega un tiro a usted. Usted tiene que conocerla, observarla, etcétera. Es igual. Entonces, cuando yo hago ese ejercicio de observación de rodillas, usted va a distinguir cosas. Si hay obsesión o si hay opresión, si hay una condición o si hay episodios de... ¿Sí? Señora. Yo comentaba un caso que tuve el sábado, lo comenté en el ayuno. Hace unas 2 semanas tuve un contratiempo y eso me trajo muchísimo mal genio, lo que yo nunca había sentido, pero era un mal genio, pero horrible. Causa y razón, ¿cuál fue? No, una presión. No. Digamos que fue con un vecino ahí que... Entonces, bueno, le trajo eso. me dio mucha ira. ¿Le afectó la salud? No, pero Sí. entonces... Espere. Sí, claro. Mire lo que es hacer un ejercicio de observación. Si usted tuvo ese episodio tan fuerte, sí le afectó la salud. Que usted no lo vio es diferente. ¿Ve? Todo episodio fuerte de mal genio afecta la salud porque está envenenando el cuerpo. Eso tiene un impacto por algún lado. Sí se afectó. Sigamos. Bueno, entonces llegó Diana y me habló y me dijo,
mami, ¿por qué me estás hablando tan feo? Le dije, no, yo no le estoy hablando feo, le estoy hablando Excelente. normal. Excelente. Y yo seguía con mi ira y no me la quería quitar. Después me dijo, mami, me acompañé a tal parte y la acompañé y no sé, la verdad no me di cuenta cómo le contestaría. Y me dijo, mami, me está contestando feo, ¿qué es lo que le pasa? Le dije, no le estoy contestando feo y si quiere ir se vaya que usted sola. Ya, porque se pinta la cosa, y estaba bien. Contrariada. Y entonces, no, yo seguía con esa ira, pastor, tan fea y es que hasta me dolía el pecho, me dolía. Ah, entonces sí le afectó la salud. Entonces, yo dije, Dios mío, yo no puedo seguir con esta ira que me está todos los días así, duré como 2 días. Le dije, no, Señor mío, no puedo seguir así. Y yo seguía con ese mal genio. Entonces ya cuando el pastor iba a empezar el devocional... Le sacó la piedra también. No, Otra me vez. arrodillé al pie de mi cama y le dije, Señor, por favor, quítame esta ira que tengo, este dolor lo tengo aquí en mi pecho, no quiero sentir eso tan feo, por favor, quítamelo. Y le oré al Señor y después dije, voy a dar un respiro profundo. Y mire, pastor, que Descansó. me calmó. Sí. Descansó. Pero el dolor me seguía. Sí, porque usted se afectó, señora Rosario. Es decir, usted descansó ¿de qué? De la opresión, pero usted afectó su salud. Por eso usted dice, no, sí se afectó. Cuando dan esas iras y esas rabias y cuando se pone Es que uno justo así. en ese devocional el pastor ahí, él dijo, si en el día de hoy o en este día alguien le hizo algo o usted tuvo una contrariedad, una cosa, y si uno observa ese devocional, entonces yo creo que fue en ese momento donde ella entró en esa... Y nadie me había contado, ¿no? No, nadie Sí, sabía porque tampoco. hasta ahora me estoy enterando de ese tema. Pero opino yo, de un momento de ira como ese hasta un infarto de pura Un infarto puede dar. Un infarto. De hecho, ese dolor es una angina y usted se afectó y claro, de eso le puede dar a uno claro, un derrame cerebral. Que una chica me mandó una foto y me dijo, mire, pastor, parece que me hubieran pegado. Ay, yo dije, Dios mío, ¿usted cómo tiene ese ojo? Aquí toda la esclerótica roja y la había invadido encima el ojo. Y yo le dije, ¿usted ya fue al médico? No, amanecía así. Yo le digo, váyase ya, ¿usted dónde está? En la oficina. No, váyase ya. Eso, usted tuvo a punto de un derrame cerebral y se asustó, hizo caso y la jefe le dio permiso y el médico la mandaron por urgencias, le dijo, usted estuvo a esto de una trombosis. ¿Y qué fue? Una rabia. Tuvo una discusión con el esposo, una china de 28 años. Y entonces hay que tener cuidado, porque fíjense cómo el diablo anda alrededor como león rugiente a quien devorar. Lo hubiera podido, Dios la guardó, pero hay gente que ha terminado muerta, lisiada, porque no fue de una rabia, un derrame cerebral y la mitad del cuerpo paralizado. O sea, hay que tener cuidado. Pero qué bueno ese ejemplo que su merced nos está poniendo, súper. Entonces, ¿qué hubo ahí? Ambas cosas. Ahora, aquí lo que tenemos que pensar es en eso, ya les doy la palabra. Tenemos que pensar es en esto, en estos casos bonitos que ustedes nos están contando, porque, hombre, usted escucha estos casos, usted está identificando de pronto situaciones suyas, ¿no? Y entendemos que todos somos seres humanos, nos pasa a todos. Entonces, su merced tienes que sentarse y pensar, por ejemplo, el caso de la señora Luz Amelia, espere, ¿yo por qué me contrarié tanto? En lo natural siempre van a haber explicaciones. ¿Sí? O sea, en lo natural, no es que esa señora llegó y me asustó. Dice la señora Luz Amelia, estábamos solo 4, y me asustó como me habló, me asustó. Yo estaba ahí tranquila y por eso reaccioné así. Y además me habló feo. Esas son las razones que usted da para su reacción. Pero detrás de eso hay cosas espirituales. ¿Ven? Lo mismo. Que el vecino la invitó a salir y la dejó plantada, vestida alborotada. Listo. Y eso fue lo que le dijo, no le vuelvo a aceptar, no me vuelvo a enamorar. ¿Ve? Entonces, pero listo, esa es la explicación natural.
Esa es la natural que uno da, pero en el ejercicio de observación uno entra a profundizar en lo espiritual. ¿Por qué reaccioné así? O sea, repito, usted puede tener todos los motivos naturales, perfecto, pero ¿por qué me desbordó esto tanto? ¿Por qué? ¿Qué hubo aquí en mí? ¿Por qué esto me sacó de casillas? Porque esa situación X que la puso a su merced así, se le puede volver a presentar. Uno no sabe. Le tocaría no volverle a aceptar la invitación al vecino, porque no le vuelva a pasar. Pero se puede volver a presentar. Entonces la pregunta no es solo por qué me afectó tanto, es importante, pero ¿y si se vuelve a presentar? ¿Ven? Hablé con alguien el sábado también. Ha habido mucha consulta de gente de otras iglesias y, bueno, Dios mío. Y me dice esta persona, vengo a hablar con usted por una preocupación que tengo. ¿Cuál es su preocupación? Que si yo me muero hoy me voy para el infierno. ¿Y por qué, hermano? ¿Usted por qué dice eso? Porque hay algo aquí a quien yo no he podido perdonar, pastor. No he podido y quiero, pero no he podido. Siento que no puedo. Y me hablaba así. Y empezó a llorar. Y yo sé que si yo no perdono me condeno, me voy para el infierno. Tremendo, ¿no? Esa lucha. Por algo que le hicieron hace 8 años. ¿Se da cuenta el peligro? De un momento, de una situación, sí, puede que usted tenga toda la razón, pero es que usted también tiene que pensar en su salvación. En su salvación. Yo no me voy a ir para el infierno por una bronca, hermano, que fue algo temporal, aquí me gana un problema eterno. Vale la pena ser egoísta. No, olvídense. ¿Cómo? ¿Ve? Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de prisión y hierros? Uy, hay gente que esto puede ser la entrada a estados de prisión y hierros. Y usted termina en un estado, en una condición de prisión y hierros. Usted quiere, pero no puede, no encuentra el camino. Yo le dije a ella, la salida a eso es humillarse. ¿Cómo así? Toda la vida maltratada de humillación. Apenas le dije humillación. Uy, hermano, casi me pega. Pero ¿cómo me va a decir? Es que aquí es diferente. ¿Es una humillación a quién? A Dios. Cuando yo voy con una ofrenda, ¿usted cómo se sentiría? Imagínese. Que usted llega con una ofrenda a la casa de la señora Rosario y le lleva una ancheta. Y llega usted con esa felicidad y le preparó esa ancheta hermosa y todo el esfuerzo y llega a entregársela. Y la señora Rosario abre la puerta y se queda ahí parada y lo mira y le dice, tú no estás bien, tú no estás bien, no te voy a recibir la ancheta. Primero ve y te pones a cuentas con el que tienes esa bronca. Y ella se entra y le cierra la puerta en la cara. ¿Usted cómo se va a sentir? Usted no se va a sentir bien. De pronto usted se va y no vuelve y la ancheta se la regala a otra persona, la pura rabia. Y no le vuelve a hablar, grosera. No. Mire lo que pide el Señor. ¿Ve? Un arma de guerra espiritual es estar a paz con Él y a cuentas con Él, pero también con los... Es así y así. Así y así. Es una arma de guerra espiritual. Por eso, hermanos, es una tontera la guerra espiritual cuando usted tiene cosas allá pendientes, cuando tiene, etcétera. No, yo estoy bien, me preparo bien. ¿Lo ve? Hemos estado en la introducción del tema de hoy. Hasta ahora estamos en la introducción del tema. Ahora sí ya vamos a entrar más a meternos en la palabra. Y nos vamos a ubicar, antes de eso, íbamos aquí. Cuando usted hace el ejercicio de observación, y es honesto, eso lo va a llevar a usted ¿a qué? A arrodillarse y A estar de rodillas delante del Señor y a decirle al Señor, Señor, ayúdame, fortaléceme, yo acepto, yo reconozco. Y hacer eso significa humillarse. Pero el humillarse es ¿qué? Estar dispuesto a ¿qué? Le voy a poner un ejemplo.
Si la señora Rosario dice, no, mire esa rabia que me dio, sí, se me afectó, me dolió, aquí, allá. Usted hace un ejercicio de observación y dice, no, espere, pero esta situación, por más terrible que haya sido, yo no puedo volver a permitir que me afecte de esta manera y guardar esa rabia y esa ira, porque en esos 2 días que su merced dice que le duró ese episodio, ahí hubo resentimiento, ahí hubo rencor, ¿sí o no? Estaría mal su merced si dice, no, yo solo sentí rabia pero no rencor. Ojo, claro, yo puedo sentir rabia. Hoy, ahorita ya en este momento, por ejemplo, nos sirvieron la aromática sin nada de carbohidrato. Me da pena con la gente invitada. Dirán que no, solo aromática. No. Pero fue un momento y eso no me generó resentimiento. ¿Cuándo usted sabe que el resentimiento, esa inquina que envenena, raíz de amargura empieza a brotar, está ahí presente después de una rabia? Cuando la rabia es larga, es sostenida en el tiempo. ¿Ve? ¿A usted le ha pasado que usted se pone de mal genio, pero después ya le pasa, se calmó? ¿Sí? Sí. No necesariamente usted sintió ahí un resentimiento, no necesariamente. Pero en el ejercicio de observación yo tengo que mirar que no me quedó nada, residuos, ¿sí? Entonces la pregunta es, si esto vuelve a pasar, ¿voy a volver a reaccionar igual? Entonces en esa observación honesta que yo hago delante, porque es delante de Dios, ¿no? Delante del Señor, yo voy de rodillas y digo, Señor, perdóname, yo me lastimé, me hice daño, me lastimé mi cuerpo, me hice daño, y yo, ¿por qué reaccioné así tan feo? No, Señor, guárdame de qué sé yo, de un problema, de una enfermedad, de un ataque, de un derrame, ¿cierto? Listos. Pero eso significa, lleva implícito sujetarse. Es decir, estar dispuesto ¿a qué? A obedecer a Dios. Entonces, en la guerra espiritual, la obediencia y la sujeción son fundamentales. Son fundamentales. Otra vez, en la guerra espiritual, la obediencia y la sujeción son fundamentales. Fundamentales. Y usted ve en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, podemos mencionar infinidad de casos. Infinidad de casos. ¿A quién fue que el Señor Jesucristo le dijo, o que dice la palabra que se quedó maravillado, cuando viene un hombre y le dice, Señor, necesito que sanes a alguien que está en mi casa? Listo, vamos. No. No es necesario que tú vayas. ¿Cómo? ¿Por qué no? Señor, yo soy un hombre de autoridad. Si yo le digo a este soldado, va, él va. Si yo le digo, venga, él viene. Solo di la palabra. Y eso el Señor no. Solo di la palabra. Y el Señor, ¿por qué se maravilló? De ver a alguien que no era judío teniendo ese nivel de entendimiento de la autoridad que tenía Jesús. ¿Ven? Pero eso requiere ¿qué? Sujeción. Si yo quiero desarrollar la autoridad que ya Dios me dio, aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. Yo necesito hacer efectiva esa autoridad que Dios ya me dio. Y esa autoridad que Dios ya me dio, que no solo la tenía la gente o la tenemos nosotros los que estamos bajo la gracia, en el Nuevo Testamento. Miren el Salmo 91. Hollarás. ¿Sí? Esa autoridad ya había sido dada, fue ratificada por el Señor Jesucristo. Tremendo. Pero no la ejercemos, o tratamos de ejercerla, pero es inefectiva. ¿Por qué? Porque no hay sujeción. ¿A qué? A Dios. Y decir sujeción a Dios es sujeción ¿a qué? A la palabra. Entonces, si yo tengo ese rencor, esa rabia, usted hace una observación honesta y dice, si yo tengo un tema de rencor, aquí hay una inquina en mí,
yo la he querido camuflar, yo la he querido maquillar, a mí me han preguntado si yo estoy bien, yo digo, sí, yo estoy bien, pero por dentro la cosa está ardiendo. Cuando usted vaya a hacer oraciones o quiera ejercer autoridad espiritual, el diablo sabe quién es usted en Cristo, hermano. El diablo lo sabe. O sea, usted puede aparentar delante de mí, delante de la hermana, delante del hermano, delante de todo el mundo. Yo estoy bien, ¿no? Perfecto. Yo estoy bien. No. Si usted sabe honestamente que usted no está bien, pero usted miente en su condición y no se pone a paz con Dios, usted se está quitando autoridad. Un capítulo fundamental en la Biblia que nos habla del reino de Satanás y lo organizado que es Efesios, capítulo 6. Y es muy curioso que antes de hablarnos de ese tema, el Señor habla de la importancia de la sujeción a la autoridad. Mírenlo, Efesios capítulo 6. Vamos para allá. Efesios capítulo 6. Por eso, hermanos, yo tengo que ser honesto. Porque cuando yo soy honesto, yo le doy libertad al Espíritu Santo. A mí me pareció muy bonito que se me acercó alguien el domingo y mire esa lucha, y yo le dije, vea, mijo, y usted con esa lucha ahí tan brava, el diablo dándole garrote, dándole en la porra, y nadie por enterado. Es una cosa usted solo. Y eso es en lo que nosotros tenemos que pensar. El diablo nos mete y juega, pretende jugar con manosear nuestras emociones, nuestros sentimientos. Hermano, usted puede estar amargado. Usted puede estar amargado, envenenado, herido, triste, qué sé yo, por alguien. Me decía alguien el fin de semana, pastor, estoy así, eso pasó hace tanto tiempo. Yo le dije, hermano, pero ya, párela, ya. ¿Usted se imagina brava porque usted tuvo un encontronazo? Yo les pregunto, ¿ustedes dos como hermanas han peleado alguna vez? Sí, claro. ¿Han tenido sus agarrones? Sí, pero no de No, de mechas y eso no. No, de pero... pronto de que no estamos de acuerdo en una cosa u otra y entonces ella... Ay, usted sí, mijita, ay, no, usted sí, definitivamente, y ay, ¿sabe que con usted no se puede? Mira esa cara de tigre que tiene. No. Mire, no sé qué sí se puede. Ahora yo les pregunto, sí han pasado cosas, pero ustedes están hoy atrapadas todavía en eso y usted todavía le tiene la inquina y usted todavía le tiene la inquina. No, yo a veces le digo lo que pienso, a veces se lo digo. Pero ha dado eso para broncas sostenidas en el tiempo, odio, no es correcto, pueda que pase, pero no es correcto, ¿sí? No es correcto, porque eso es darle lugar al diablo. Y a mí me pasaba, yo duré, y siempre lo cuento, y para vergüenza de mi carne y para gloria de Dios, ¿de dónde me sacó el Señor? Yo era una persona supremamente vengativa y rencorosa. Supremamente vengativa y rencorosa, pero en extremo. En mí se cumple el dicho de los abuelos que dicen, cuando usted tenga un altercado con alguien, y ese alguien se vaya en silencio, cuidado. Cuide su espalda. Ese era yo. Yo me iba en silencio. Pero volvía para llevármelo por delante con todo. Yo era esa persona. Fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable y Dios trajo libertad a mi vida. Yo duré, creo que fueron como 3 años, que yo no le hablaba a mi hermano viviendo los dos en la misma casa. Eso es endemoniado. Hoy lo entiendo. Hoy lo veo. Yo fui libre de eso. Pero mire, y el diablo no trata de meterlo a usted en cárceles y en prisiones y en hierros a través de esto y de esto. Hay gente que se obsesiona por una herida, por una palabra, por una experiencia. Yo recuerdo una familia de 4 personas, papá, mamá y 2 hijas. Yo hablo con la hija mayor y le pregunto, ¿cómo es la relación con su papá? Pastor, odio a mi papá.
Lo odio, una muchacha que ya estaba en la universidad. Lo odio profundamente. Uy, ¿por qué así? Eso tan feo. Bueno, hablo con el papá. ¿Cómo es la relación con sus hijas? Una maravilla. Es una maravilla. Yo vivo y trabajo para ellas. Y sí. Tipo se esforzaban, se partía por sus hijas y darles y tenerles. Pero ahí hay algo que está marchando mal, ¿sí o no? Ahí hay algo que no está bien. Una realidad que el papá no está viendo y una realidad que la hija está exagerando. Entonces yo le pregunto a la muchacha, hablando a solas con ella, bueno, ¿y por qué esta rabia? ¿Qué pasa con tu papá? Ella me empezó a decir, es que nos molesta, nos quita de internet, no nos deja salir, la música, no sé qué. Eso me expuso una cantidad de razones. Yo le dije, pero no puede ser que esta rabia que tú tienes tan fuerte, ese veneno, sea por esas cosas que hacen parte de la crianza. Entonces ella empezó a hacer un ejercicio de observación. Y yo le dije, vamos a ser honestos. Y ella empieza y dice, ¿sabe qué? La raíz viene de algo que me pasó hace mucho tiempo con mi papá. Y se lo voy a decir. Hace mucho tiempo a mí mi papá me dio una muenda terrible por algo. Yo tenía unos 8 años. Y me dio duro, casi me mata. Y de lo duro que me dio, yo me vomité. Yo trasboqué, yo caí al piso y me estaba dando y yo trasboqué. ¿Y sabe qué hizo mi papá? Me agarró del cabello y me hizo comerme mi vómito y me estrellaba la cara contra el piso. Esa era la raíz. No era que la adolescencia, que el internet, que no sé, no, había algo ahí. Siempre hay raíces cuando el diablo lo quiere usted obsesionar. Hay algo allá adentro, porque acuérdense que es dentro de él. Hay algo allá adentro que el diablo utiliza. ¿Lo ve? Puede ser un menosprecio. Alguna ocasión, yo ya conocía al Señor, no olvidaré nunca eso, era un domingo en la noche, eran las 8 de la noche, y yo estaba pasando por el sector de Cota para salir allá a Siberia. Y ahí en Cota, no sé ahorita, había un lugar en esa época que vendían unas empanadas, hermano, y cada que pasaba por ahí bajaba y me comía las empanadas. Y yo iba en el carro despacito mirando dónde era el negocio cuando me entró una llamada. Necesito hablar con usted urgente, pastor, ya. Y era una persona contrariada, estaba llorando, y yo paré y me dije, ¿qué pasó? Pastor, imagínese, le organicé una fiesta a mi papá sorpresa, de cumpleaños, le compré 4 camisas, esto, lo otro, y me acaba de llamar, que no puede estar, que no va a ir, mire, estoy cansada, estoy harta, estoy aburrida, estoy así. Le quiero regalar esas camisas. Yo le dije, no se las puedo recibir por 2 razones. La primera, no me van a quedar buenas porque su papá es más chaparrito que yo. Y la segunda, porque usted está actuando en rabia. Y ese no es el derecho. No es el derecho. Esas experiencias sumadas una, dejaron una herida. De esa herida el diablo se agarra y hoy la tiene atrapada en rencor, en prisión de hierro. Y conoce al Señor. ¿Ven cómo es el diablo? Tremendo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con esta chica del vómito, ella manifiesta una rabia, pero le pregunto al papá y para él todo está una maravilla. La relación con mis hijas es una maravilla, pero él no sabía que la hija, el rencor le llegaba hasta el punto de ella pensar, yo quisiera verlo hasta muerto. Ahora usted dice, uy, qué muchacha tan exagerada, que uy, no, ¿cómo se va a ir a ese extremo? Hermanas, que esa es la obra de las tinieblas. Esa es la obra de las tinieblas. Hasta allá nos llega a enceguecer. Entonces, si yo hago una observación honesta, digo al Señor, yo tengo que corregir mi corazón en lo que pienso, en lo que estoy sintiendo, darle libertad a mi vida, por Dios. Entonces voy de mis rodillas, le digo al Señor, reconozco y estoy dispuesto a sujetarme. Por eso ya usted entiende por qué antes de hablarnos de la armadura de Dios y hablarnos de estar sujetos y que la lucha no es contra sangre y carne y contra principados y contra potestades, usted entiende que el Señor está hablando primero de la importancia de la sujeción. Pero antes de que se me olvide, le voy a decir esto.
La gente que sueña mucho, que tiene mucha actividad onírica, ¿no? El campo de los sueños se llama así, lo onírico, la gente que sueña mucho, la gente que sueña mucho tragedia, y que sueñan aquí, y que sueñan allá, y sueñan, y sueñan, y sueñan. Eso es una opresión, que termina, aquí viene una pregunta interesante, ¿esto se puede terminar volviendo obsesión? Ahora, mire esto, la opresión no necesariamente es obsesión, no necesariamente, pero la obsesión siempre es opresión. ¿Me hago entender? Otra vez, la opresión no necesariamente es obsesión, no necesariamente. Le voy a poner un ejemplo. Juan sale ahorita en su cicla, se le pinchan las dos llantas, empieza a llover, y usted va caminando con su cicla y pasa un carro, un charco de ¡pum! Lo lava, llega a la casa y la mamá le pregunta, ¿y cómo te fue? Pero usted está así. Eso puede ser una opresión, pero no necesariamente es que usted está obsesionado. Hombre, fueron circunstancias. Yo trato de controlarlas para que eso no se me salga de cauce, de control natural. Pero la obsesión siempre es una forma de opresión. Es decir, la obsesión siempre lleva implícita opresión. ¿Listos? Que toma su raíz de adentro, de algo adentro de usted. Bueno, entonces, decía, las personas que sueñan mucho, que tienen mucha actividad onírica con los sueños, pastor, yo sueño mucho, yo sueño feo, yo sueño aquí, eso le pasa a mucho creyente. Esa gente necesita entrar en tiempos de ayuno y oración. Porque significa que cuando se acuestan a dormir hay mucho demonio ahí, trabajando, operando. ¿Listos? Entonces, la gente que sueña demasiado, eso es opresión, se puede terminar convirtiendo en una obsesión. O sea, una opresión se puede volver una obsesión. La obsesión siempre es opresión, ¿listo? Bueno, y cuando se sueña mucho, esa es la gente que tiende a ser trágicos, a ser muy imaginativos, a imaginar cosas, a crear situaciones malas, negativas, trágicas. Y esa es la gente que usted la puede ver. Ahorita yo veo bien a Natalia, ¿está bien? En 5 minutos está mal. En 5 minutos usted la ve mal, se transformó y usted dice, ¿qué le pasó? ¿Tiene la cara del mismo color del cabello? ¿Qué le sucedió? Y usted dice, pero ¿qué pasó acá? Es porque hay una opresión. Pues cuando se sueña mucho. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted no ha tenido sueños en los que se despierta llorando? ¿Le ha pasado? ¿Nunca? ¿Ni en la infancia? ¿No ha tenido sueños en los que usted se despierta, por causa de un sueño, usted se despierta preocupado? Y usted está todo el día así como uy, esto tan feo que yo soñé. O angustiado, o asustado. O usted tiene sueños donde usted está peleando en el sueño, está alegando, está orando, está reprendiendo y se despierta. Es que los sueños es una cosa muy poderosa a través de las cuales Satanás puede influenciar la mente del creyente. Por eso nosotros debemos orar. Si usted le pasa, por eso dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir con tu mano. Me desperté, me acosté y desperté porque tú me sustentabas. Sostener. Lo que quiere decir que durante el sueño el Señor también sostiene, protege. ¿Ven? Porque durante la noche también puede venir opresión. Usted durmiendo, puede venir opresión. ¿Ven? Bueno. Entonces, ¿esta opresión se puede volver obsesión? Sí. Miren. Efesios capítulo 6. ¿Lo tienen? Sí, sí. Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced
en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor aquí? Voy a borrar acá esto. Voy a borrar aquí todo esto. ¿De qué está hablando el Señor acá? Ahí, solo ese pedacito que leímos. ¿De qué está hablando? Revíselo, mírelo. Un principio. Sí, es un principio de sujeción. Muy bien. Pero ahí hay otra cosa súper importantísima. A ver quién la pilla. Solo en el pedacito que leímos, no lea más. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Un mandato. Es un mandato, sí. Es someterse, sujetarse, sí. Pero ahí hay una palabra clave, de la cual podemos sacar toda una enseñanza de un seminario en la mañana, y ahí nos podemos quedar. ¿Cuál? Obedecer en el No. Señor justo. No, justo. Poner este. Justo, porque esto es justo. 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 Porque esto es justo. Está hablando de sujeción a la autoridad. Y está diciendo, eso es justo. Le voy a poner aquí colorcito para que usted no se lo olvide. Esto es justo. ¿Qué significa eso de justo? ¿Dios es justo? Dios es justo. Lo que le debemos pedir a Dios debe ser en justicia. Usted no le debe pedir a Dios cosas injustas, porque Dios no le va a contestar. Él le escucha, pero no le contesta, porque su esencia es ser justo. ¿Listos? Cuando usted pide en justicia, Dios contesta, porque le está pidiendo al Dios que en esencia es justo. Entonces, dentro de la justicia de Dios, la sujeción es fundamental. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden. Y dentro de ese orden, Él estableció un orden para las relaciones. Hijos, obedecer en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Pues si mi papá me dice a mí, vaya y robe aquí a la vecina, eso no es en el Señor. Entonces yo no puedo ir a robar. No, pero Dios dice que debemos obedecer. Él me dijo que robara a la vecina y yo fui y la robé. Dios dice en su palabra. No, por eso dice en el Señor, bajo la cobertura, principios de Dios. La subordinación debe estar presente en la vida del creyente, así como debe estar presente en la vida del militar, ¿no? Si yo soy capitán, pero aquí está el mayor, yo soy subordinado a él. Pero aquí hay un coronel, él es subordinado al coronel y yo soy subordinado a ellos dos. Y allá hay un general. Nosotros tres estamos subordinados al general, ¿cierto? Pero por más subordinación que yo tenga, yo no puedo obedecerle al mayor una orden que se sale de los principios y el marco jurídico. Yo estoy para obedecer dentro de la norma jurídica, dentro de lo legal, pero yo no puedo ir a obedecerle al Señor la orden de ir a matar aquí a un ciudadano porque sí, o a robar. ¿Listos? En el Señor. Y sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Listos? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué día hablábamos con Juan? Ayer, ¿no? Ayer charlábamos un poquito y tocamos ese tema, la importancia de honrar a su mamá, independiente, así se le pare el mundo encima, pues es lo que Dios manda. Honra a tu padre y a tu madre, dice el verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Esa expresión para que te vaya bien en el original griego se traduce como para que tengas el favor de Dios. ¿Quién no necesita el favor de Dios? Todos, hermano, para bañarse usted necesita el favor de Dios. Para pedalear necesita el favor de Dios. Para levantar una pesa, usted puede desgarrar, se puede decir. Para todo necesitamos, es que sin el favor de Dios, ¿qué somos? Y si usted no tiene el favor de Dios, o sea, significa que Dios está en su contra. Dios nos guarde. ¿Listos? Yo necesito el favor de Dios para respirar. Y la parte de larga vida sobre la tierra. Si quieres decir Una vida próspera. Y no próspera necesariamente materialmente. Mire, hay gente que tiene mucha plata, pero no viven. Uy, tienen una vida tan miserable. No viven, no disfrutan, no gozan, no tienen paz. Eso no es larga vida. Y puede tener 80 y 90 años y tener mucha plata. Eso no es larga vida. Eso no es la larga vida de la que habla Dios. ¿Sí? Usted puede tener mucho dinero y vivir una vida tan miserable. Mire, yo prefiero tener, me estoy tomando aquí esta aromática con un grupo de personas que sé que no me odian, que sé que no me están deseando el mal, que yo no estoy asustado y a qué horas esa muchacha de cabello rojo saca debajo esa chaqueta de piel de mapache, un cuchillo y me hace, ¿no? Y si nos comemos un pan, nos lo comemos tranquilos, disfrutamos. Eso es larga vida. En este mundo hay mucha gente con plata que no tiene larga vida. ¿Ustedes creen que este tipo que poníamos ayer el ejemplo de ese concierto, Avicii, tenía larga vida? Nada, ninguna de Plata, esas. la que quiera plata tenía. Nomás mira J Balvin, sus depresiones, todo el dinero que tiene y El vive con muchacho sus vive depresiones. de depresión en depresión. Ah, no, Eso es una de esas. Háblele de Dios. no, pues menos. Vaya, háblele de Dios y verá. Nada. Entonces, eso es larga vida, ¿listo? Para que tengas el favor de Dios y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, lo voy a echar, lo voy a despedir, usted es que mejor dicho. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, de acuerdo a lo anterior, ¿ve? De acuerdo a lo anterior, fortaleceos en el Señor. La fortaleza de Dios no viene si no hay sujeción, hermano. La fortaleza de Dios es algo que se recibe. Es algo que Dios da. Y para que venga, usted debe ser una persona sujeta a autoridad. Hay muchas formas y parte de la observación es que usted no sea jezabélico. Usted pueda que no tenga espíritu de jezabélico, de Jezabel, que no es solo en las mujeres, es también en los hombres. Pero usted puede tener comportamientos jezabélicos. Y puede terminar o abriendo la puerta a que entre un espíritu. ¿Lo ve? Ninguna persona nace jezabélica. Ningún ser humano nace jezabélico. Ningún ser humano.
Eso es algo que por el camino usted abrió la puerta y ¡pa! Ahora, hay gente que no tiene ese espíritu, pero tienden a. Y si eso no se corrige, si eso no se controla, si eso no se somete, si eso no se le entrega al Señor, usted puede terminar en eso. ¿Lo ve? Entonces, para Dios, la sujeción es fundamental. Si usted quiere hacer guerra espiritual efectiva, la sujeción es fundamental. Usted debe entender y comprender la importancia de la sujeción. Ahora, le voy a decir algo. ¿Usted entiende por qué el diablo trabaja tanto en la iglesia del Señor? En traer rebeldía, en traer división, en traer inconformidad. ¿Por qué el diablo trabaja tanto con rabia, con ira, entre los hermanos? ¿Por qué? Ahí está la explicación. Porque al sacarlo a usted de la sujeción, le está quitando autoridad espiritual, toda la que usted quiera. Toda la que usted quiera. Pero fíjense que antes de hablar de este tema, no es casualidad que el apóstol aborde este tema, pero no lo está abordando desde el capítulo 6. Usted se tiene que ir de para atrás, más hacia atrás, y mirar en el capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros. ¿Usted encuentra por qué hay tanta rebeldía en las iglesias hoy? Un creyente al que el pastor le llame la atención por lo que sea, y ese creyente muestra una actitud que no sea de sujeción, estamos aclarando que es dentro de todos los parámetros de la palabra, ¿sí o no? Yo no puedo decirles a ustedes aquí, a ver, las hermanas de cabello corto me llegan con extensiones el domingo. ¿Qué es eso, pastor? O me llegan con falda larga todas. ¿Qué es eso? Eso no tiene ningún sentido. No, es todo lo que esté dentro de la palabra. Dentro de la palabra. Diferente es que yo le diga, hermana Rosario, perdónenme, pero en el culto hay que apagar el teléfono. Mire, ¿qué día le dije yo con amor, acerqué a los muchachos y les dije, vengan para acá, después del culto? El primer llamado fue a ellos dos solitos. Ustedes estuvieron todo el culto tomando el té, todo el culto. ¿Por qué hacen eso? Perdón, pastor. Bueno, yo no les estoy diciendo para que ustedes se sientan mal, porque ustedes se están formando, pero por esa formación deben aprender. Entonces, yo los quiero invitar a que cuando ustedes vengan al culto se viene con respeto, con disposición. Ustedes escuchan, prestan atención. ¿Listos? Sí, señor, sí, señor. Bueno, listo, y ahí quedó la cosa ya. ¿Sí? Ahí quedó. Ya si eso vuelve a pasar, ya me toca hablar con quién. Con los padres. ¿Sí? Mire, y no es en el sentido de dar quejas, no. Porque de pronto ni los papás tampoco les están enseñando. Entonces, a veces los papitos, como la caricatura, educando a papá, les toca educar también al papá y a la mamá. Pero si no se les enseña, no aprenden, y por eso vemos las cosas que vemos en las iglesias. Por eso hay un pueblo que no está empoderado, ¿ven? De las cosas del Señor, de la autoridad, porque usted mismo como adulto tampoco. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí nomás. 21. De pronto la señora Rosario salga de aquí y diga, es un ejemplo, no, yo a pesar de que llego y hago mi entrada triunfal al seminario, de todas maneras la gente me molesta que porque casi no vengo. Entonces, y eso me incomoda. La señora Luz Amelia espiritual le dice, Rosarito. Si el pastor le dice algo, o la hermana, o quien sea, sométase. No le están ofendiendo.
No le están faltando al respeto. ¿Qué le están diciendo? Oye, hace rato usted no viene. Hace rato usted no viene un domingo. Hace rato usted no se conecta al devocional. ¿Qué pasó? Etcétera. ¿Sí? Eso es parte de lo que es someterse. Es que mire que los versículos someterse, aquí en este caso leerlo es fácil, pero es que el someterse es aceptar la exhortación del otro. En amor. Ojo. Con amor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, todo dentro del marco de la palabra, de la lógica espiritual de Dios. ¿Listos? Pero si usted es de los que se va encrespando, hermanito, y eso, con eso tuvo para estar todo el día envenenado, porque se le dijo, traiga Biblia, tome apuntes. No, es que yo aprendo es escuchando, en serio. O sea que también tiene memoria fotográfica. Hábleme de lo que predicamos hace un mes. No se va a acordar, hermano. Entonces tome nota, etcétera. No, usted se puso brava porque se le dijo que tomara nota. Y ya se ofendió y se encendió como un fósforo. ¿El problema de quién es? Y entra con las relaciones directamente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Pero entonces que mi esposo haga lo que quiera. Mi señora, por favor, lea bien. Usted cuando le brinquen así, leamos otra vez, devolvámonos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dentro del marco bíblico, la ética bíblica, los principios bíblicos. ¿Listos? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es, y empieza a hablar de Dios es machista, Dios es misógino, Dios es... Hermano, por favor, Dios es un Dios de orden. Cuando usted esté en el cielo, usted le dice al Señor, ¿y tú por qué no creaste primero a Eva? Y de la costilla sacaste a Adán. A ver, ¿por qué? Usted allá con sus cosas de machismo y sus cosas cuadriculadas allá con Dios. Mientras tanto, pues, ese es el orden que Dios estableció. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, aquí equilibra un poquito para las angustiadas, ¿no? Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, mire que hace un énfasis muy fuerte en los maridos, porque a la mujer nunca le dice entréguese como Cristo se entregó, no, es al hombre al que le dice entréguese como Cristo se entregó por la iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por cuerpo de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y sigue descendiendo en las relaciones. Hijos, obedeced a vuestros padres, y sigue. En el versículo 10 dice, por lo demás, de acuerdo a lo anterior, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quien quiera hacer una guerra espiritual bíblica efectiva, no necesita cachetadas, ni acostarse en el piso, ni que lo pisen, ni mangueras lavándolo en la iglesia, ni sprays, echándole sprays. Tanta cosa ridícula que se ha estado inventando hoy.
La palabra es sencilla y es clara. Si usted quiere librar guerra espiritual efectiva, aquí está. Y dice ahí, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza. Eso lo voy a poder hacer cuando yo estoy sujeto. Pero para estar sujeto yo primero tengo que hacer una observación de mí. Porque ¿cómo estoy sujeto? Usted encuentra gente que quiere estar sujeta, pero no se dan cuenta que hay cosas de su vida, de su carácter, de sus emociones, de sus sentimientos. Y es lo que la Biblia llama esas zorras pequeñas, que no están sujetas, hermano, no están sujetas. No están sujetas. Si usted encuentra en las iglesias gente que ya no mira al pastor con autoridad ni con respeto. Entonces lo que el pastor dice es un fastidio. Y no estoy hablando de acá, estoy hablando de un problema a nivel mundial. Y la gente está siendo atacada con cosas como esas, por ejemplo. Porque no hay sujeción. La sujeción la estamos desdibujando, la estamos subjetivizando, la estamos relativizando. Y aquí no dice que se puede hacer eso. Dios estableció un orden. Yo debo estar sujeto a ese orden establecido por Dios si yo quiero ejercer una guerra espiritual genuina. Les voy a contar esta experiencia. Yo conozco una señora que por su carácter, su temperamento, ella siempre ha luchado con ese tema de la sujeción mucho. ¿Cómo se llama cuando una persona es cojita? Renca, ¿es que llama? Y es renquita, entonces ella tiene un problema en una cadera y ella y siempre ha sufrido ese su aguijón. El Señor nunca la ha sanado, nunca ha permitido que no la pueden operar, o sea, solo tome droga y ese dolor, y ella tiene y esta caminadera así empieza a generar problemas en la otra cadera, problema de desgaste más en unos huesos que en otros, problema de columna vertebral, no, eso es tenaz. Y ella un día me dijo, yo tengo que reconocer que este tema de salud que yo tengo es un tema que Dios me dejó ahí porque con ese tema Él me humilla. Porque yo tiendo, pastor, a subirme, a elevarme mucho, a ser soberbia, a ser altiva, etc. Y en alguna ocasión ella me contacta, me dice que tiene un problema, tiene una tristeza. Y yo le digo, hermana, ¿sabe cuál es el problema? Porque ella me decía, yo siento que Dios no me escucha. Yo le decía, de pronto el estorbo a esa oración está en que usted, en el hecho de que usted me esté llamando a mí. ¿Cómo así? ¿Usted por qué no llama a su pastor? ¿Por qué, hermana? Usted lleva tanto tiempo allá. ¿Usted por qué siempre está buscando otras personas? Cuando no es conmigo, es buscando a Nancy Verónica. Cuando no es con Nancy Verónica, es buscando al otro. No, yo no. Entonces yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué hace eso? ¿Usted por qué está buscando consejo? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Porque yo siempre le he visto a usted a él. Y siempre que usted me llama, yo le pregunto, ¿usted ya no lo pasó? No, señor. No, señor. No, señor. Bueno. Yo le dije, hermana, ella llorando, estaba muy afligida. Yo le dije, ¿de verdad usted quiere una palabra de sabiduría de verdad, nacida de la palabra del corazón de Dios? Eso es lo que yo necesito. Y yo le dije, hermana, primero va a dejar este hábito, no es de Dios. Y va a ir a hablar con su pastor. Y yo no le voy a dar ninguna palabra de nada. Usted va a ir a hablar con su pastor. Y si hay algo, vaya y hable. Y obedeció. ¿Qué sucedió? El pastor la escuchó y él se quedó sorprendido. Le dije, hermana, yo no sabía que usted tenía todas esas luchas. ¿Y usted cuánto lleva con eso? Ella con vergüenza agachó la cabeza y dijo, uy, pastor, hace mucho tiempo yo llevo con esto, años, pastor. Yo no sabía, no tenía idea que usted tenía estas luchas. El pastor la abrazó, dijo, tranquila, no se preocupe, vamos a orar. Ella tenía un problema fuertísimo con un muchacho, uno de sus hijos. En una rebeldía, mire la iniquidad cómo se extiende. ¿Por qué? Porque ¿qué había en ella? Una raíz de rebeldía. Yo le dije, usted tiene que hacer, observar, reconocer, aceptar, arrepentirse, apartarse, hermana. Pero ella no lo veía como rebeldía. Eso a ella le voló la tapa de la cabeza, porque para ella no era rebeldía. Para ella era normal hacer eso. Pero sí había algo ahí.
Y ella oraba y oraba y intercedía por sus hijos y como que, ella me dice, como que entre más pido, es peor. Bueno, en cosas como esas Dios habla. Póngale cuál lo que pasó. Ella obedeció, habló con su pastor y dejó esa mañana. Ella después me llamó y me dijo, pastor, gracias, siento que a mí se me quitó algo. Y yo no sabía que yo tenía, algo se me quitó, un peso, algo se me quitó, algo, había una opresión en mí. Y yo no me había dado cuenta. Resulta que el hijo se accidentó. Como a los 3 meses, el hijo se accidentó en la moto y quedó muy mal el muchacho. Y esta mujer se tiró de rodillas a orar y todo lo que pidió Dios se lo contestó así. Todo. Le hizo como 3 milagros sobre la vida del hijo. Y ella me llamó a contar mi testimonio. Yo le dije, ¿se da cuenta lo que es la autoridad? Ahora piense en cuánto tiempo usted viene orando por su salud y no ha habido respuesta por eso. Estorbo. Estorbo. ¿Lo ven? La falta de sujeción es un estorbo. Usted va a hacer guerra espiritual. No es una persona sujeta, quédese quieto. Lo cogen y le dan en la mula. En la Biblia hay casos. ¿Se acuerdan de los hijos del tal Seba? Eran 7. ¿Usted sabe la fuerza que se necesita para dejar heridos y empelotar a 7? Hermano, ¿uno solo? A Jesús conozco y a Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Por qué no se sujetaron? Los demonios se sujetan a la gente sujeta. Es un principio. Los demonios se sujetan solo a gente sujeta. Y usted no puede estar sujeto en lo que quiere ni en lo que le parece. Usted no puede tener sujeta una parte de su vida y la otra no. Usted tiene que estar sujeto en todo. Eso implica su temperamento, sus emociones. Sujételas, contrólelas. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Sujete, controle. A usted le sacaron la chispa, listo. Sí, naturalmente esto, pero detrás de eso hay un tema espiritual. ¿Ve? Alguien le sacó la chispa, un ser humano. Le tuvo que haber sacado la chispa. O sea, usted no le agarró con la estufa. Estufa es gracia, siempre me riega el chocolate, ¿no? Siempre, claro, espera estar limpia para hacerme estas barras. No, usted, algo pasó con un ser humano. ¿Ve? Entonces yo me tengo que sujetar, sujeto, porque detrás de todo eso hay algo espiritual. ¿Lo ven? Preguntas hasta ahí. ¿Esa señora tenía algo contra el pastor? ¿Por qué No, buscaba? no. Había, el problema era en ella. Ella, o sea, naturalmente, ella sí decía, es que no estoy de acuerdo, es que no me parece, es que, sí, si pintaban esta pared de blanco, no me parece. Era prejuiciosa. Si ponían este televisor, no me parece. Sí, hay mucho prejuicio ahí. Si ponían esa escalera ya, no me parece. Si me ponían, ay no, esta cenefa de cal, no me parece. No me parece. O sea, siempre había algo ahí. Pero ella en su mirada lógica, ella decía, yo tengo razón y yo tengo una explicación natural. Pero cuando ella hizo esto que hemos hablado hoy, y ella reconoce el problema realmente está en mí, yo soy una persona con un espíritu rebelde, tiendo a eso, y lo reconoce y pide perdón y se acerca al Señor, etcétera, etcétera. Ella entendió lo que le abrió los ojos, porque yo le dije a ella, usted sufre por la rebeldía de sus hijos. Uy, porque Dios nos guarde de hijos rebeldes. Uy, eso es muy doloroso, hermano, eso es doloroso. Y el hijo rebelde tendrá que vivir eso con sus... Uy, eso es... O rebeldía, porque hay avispados, ¿no? No, yo como fui bien berriondo con mi mamá, yo no voy a tener hijos, papá. No, yo no, que me salgan como yo. Olvídese, se le levanta esa iniquidad por otro lado. Por otro lado se le levanta, el diablo se la cobra. Olvídese. Entonces ella entiende que ella estaba transmitiendo una iniquidad a sus muchachos, que la había transmitido, y que eso no se iba a cortar y Dios no se iba a mover hasta que ella no, la fuente, no hubiese un arrepentimiento. ¿Lo ven?
Y este tema nos da para, hermano, toca traer otras 3 tazas de chocolate, meterle quesito, meterle otro croissantcito, porque aquí nos quedamos. Miren, ¿por qué razón en la Biblia, cuando alguien pecaba, los hijos llevaban del bulto, Dios castigaba también generaciones? Y no estamos hablando de iniquidad, no. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién fue el que escondió un manto debajo de una tienda? Acá. ¿Y qué pasó con todos los hijos? ¿Qué pasó? Lo quemaron con toda la familia. Murió todo. Murieron todos. ¿Ve el impacto? ¿Ve el impacto? Le voy a poner un ejemplo. Otro caso. Una chica, madre soltera, tiene su hijo. Yo lo conocí de niño. Iba a la escuela dominical, etcétera. El muchacho fue pasando el tiempo, el muchacho fue creciendo, ya era un adolescente, ya tocaba saludarlo mirando para arriba, etcétera. Grande chino, pero tenía un problema. Montador y alevoso, bien aletoso como dicen, bien aletoso el chino. Y resulta que la mamá era igual. ¿Dónde mostraba eso? En la iglesia. Ella se alisaba el cabello, pero por cualquier situación se le ondulaba, se le encrespaba. Se calentaba con cualquier cosa, hermano. Y esa iniquidad manifestada en el chino. Mire uno cómo hay cosas que uno no las ve. Son iniquidad y uno la está transmitiendo y uno quiere, y ella sentaba al hijo, mi hijo, pero dejé de pelear. Cada rato la llamaban, pastor, ayúdenme a orar. Otra vez me llamaron del colegio, que se agarró, que casi le ponen la jeta a un profesor, que casi que le den la jeta, compañero, que casi. Y ella era así en la iglesia. Un día yo le pregunté, ¿usted es así en el barrio? Y estaba el hijo ahí, pastor, si le contara la que le hizo a la señora que le vendió una carne dañada, cómo la fue y la trató, mi mamá. Y ella me está hablando a mí de que me calme, pastor. ¿Ven? Que muchas veces eso se ve y no se ve. Usted está orando para que su hijo, pongo ejemplos con hijos y padres, usted está orando para que su hijo sea expresivo y hable y tenga libertad. Usted mismo no es capaz. Usted mismo no lo hace. Es una iniquidad ahí. Galopando. ¿Lo ve? Hasta que, ¿cuándo reaccionó? Lamentablemente llevamos a Dios a extremos. ¿Cuándo reaccionó el muchacho? La señora, perdón. Cuando al chino le metieron 3 puñaladas y perdió un riñón. Y se vio en el hospital. Y todavía el chino en el hospital, voy a salir de aquí, los voy a matar. Esa situación, ella me decía, voy a visitarlo, acaba de salir de una operación, abre los ojos y lo primero que hice está pensando en matar. Y yo dije, Dios, ¿yo qué he hecho? Porque ella se acordó, ella dijo, cuando yo vi a mi hijo ahí, yo me acordé inmediatamente, el Espíritu Santo me dice ella, eso fue el Espíritu Santo que me muestra una escena de mí hablando así. Hablando así. Me hicieron y yo voy a hacer, y yo voy a hacer. Y ella, en ese momento el Espíritu Santo, como dicen, le cayó el 20, entendió, volvió en sí, qué sé yo, le fue quitado como un velo, y ella dijo, yo no puedo seguir así. Ella se arrepintió, se apartó de eso, empezó a sujetarse, a someterse, etcétera, pero ya el daño estaba hecho. ¿Ven? Ahora ella, que entiende todo el tema, ora por su hijo, que su hijo cambie, que su hijo le baje, que su hijo, etcétera, esa rebeldía. Y esa misma rebeldía, ese muchacho que iba a la iglesia, ahora de Dios no quiere saber nada. Amaba al pastor ese muchacho, amaba profundamente al pastor. Y hoy no quiere saber de iglesia. Y es rebelde, y ella llora. Y se desanima, y usted no se puede desanimar, Dios no se desanimó con usted nunca, usted tiene que seguir orando por sus hijos, intercediendo. ¿Ve? Preguntas. No entiendo, pastor. Por sala, preguntas. O sea, Duros, ¿por qué sí. esa señora te llamaba a ti si el tema era de rebeldía? No se sujetaba. Había Pero sí te llamaba a ti. una rebeldía con el pastor, a la autoridad, con el pastor. Pues mire, y ella sentía hablar con el pastor
porque sabía que no, pues no ejercía esa autoridad, me imagino, ¿no? ¿Quién no ejerció autoridad? ¿El pastor? No. El pastor de ella. No, el pastor de ella, no era conmigo. Sí, sí, por eso. No, el tema no era conmigo, era con otro pastor, una iglesia No, me refiero que tú no Ah, ya. das una autoridad para ella o algo así. ¿Quién? Tú, cuando te llama a ti, o sea, porque si a ti sabiendo que eres pastor también. Porque el problema era con el pastor de ella, no conmigo. Sí, yo sé. Por eso me llamaba a mí. Pero si era un tema de rebeldía en cuanto a la autoridad. Porque hay gente que, bueno, ya te entiendo la pregunta. Porque hay gente que quiere manosear la autoridad, manipularla y tener una autoridad en mi vida como a mí me parece. ¿Sí ve? Y eso pasa. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hay hijos que no se sujetan a los padres? Pero hablan con el amigo y a todo lo que el amigo les diga, al pie de la letra. Se están sujetando al amigo. ¿Lo ve? Entonces sí están buscando una autoridad, pero a su acomodo. A su acomodo. Y eso es parte del problema en la iglesia hoy a nivel mundial. Ese crecimiento desmedido de congregaciones donde la gente se está acostumbrando a tener al frente un líder. Un líder. No hay autoridad. No es orden, no es el orden. ¿Ve? Entonces, gente que cuando ya empiezan un proceso de restauración, etcétera, una de las cosas que cuando llegan a una iglesia como esta, cualquier otra iglesia que es bíblica, que es pastoreo, etcétera, lo que más les cuesta es sujetarse a un pastor. Sujetarse a un pastor. Y prefieren ser como ruedas sueltas. ¿Lo ven? Entonces hay un tema de rebeldía adentro. Aparentemente cuando ella me busca a mí, aparentemente está buscando autoridad, es rebeldía. Porque si ella viniera a congregarse a esta iglesia, bueno, ya ahorita eso se corrigió en ella, ¿no? Dios trató y se corrigió. Pero si ella viniera a congregarse a esta iglesia, estaría haciendo lo mismo. ¿Ve? No se sujeta. Va y busca en otro lado. Y vaya usted con un mal consejo y en barrera. Yo he visto gente en la cárcel por eso. Gente en la cárcel por eso. Por un mal consejo. Por un mal consejo. Porque a usted le pueden dar un buen consejo y le pueden estar dando un muy mal consejo. Y usted, confiando en esa autoridad, de esa persona a la que fue a buscar, hizo lo que le dijeron y la embarró. ¿Más preguntas? Lamentablemente eso está pasando mucho en la iglesia ahora. Ese tema de la sujeción, ese tema de la autoridad, eso se ha desdibujado muchísimo. Muchísimo se ha desdibujado. Muchísimo. La primera persona que usted, digamos sus hijos, debieran buscar para un consejo en una situación delicada, ¿quién es? A su papá y a su mamá. ¿Sí o no? No, a su papá y a su mamá. Pero esa desdibujada, esa autoridad viene del hogar. Sí, o sea, muchas veces sí, claro. Claro, si usted es un alcohólico, si usted no se ha ganado la autoridad respecto de sus hijos, qué sé yo, sí, claro. Pues. Que los bendiga a todos, pasen una feliz tarde.